Así que lo que voy a hablar no me lo voy a sacar de aquí de la manga. Está aquí en la palabra de Dios. Dios proveerá. En mi caminar con Dios he tenido experiencias. Soy pastor por 19 años casi, porque la segunda semana de junio cumplimos 19 años que Dios me llamó a pastorear, y empecé a pastorear en una iglesia aproximadamente como esta, que habían 70 personas. Dios nos concedió construir un templo para 70 personas. Empezamos en nuestra casa y de ahí Dios nos movió a un lugar. Y desde entonces estamos al frente de la obra de Dios. Muy tierno en el evangelio, sin experiencia. Cada vez que me presentaba decía la misma frase, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Y luego decía, soy pastor, me llamo Víctor Serrano y estoy dando mis primeros pasitos. Pero siempre decía eso. Y un día vino un pensamiento como una voz que me dijo, ya no digas eso. Y desde ahí corté y ya no dije que estaba dando los primeros pasitos. Imagínense que todavía diga, ya tengo casi 19 años caminando siendo pastor. Hermanos, y Dios me ha mostrado muchas cosas. No soy un gran predicador, yo no soy una persona, un pastor que digo, Dios me dijo, y que yo le diga a usted que yo le empiece a profetizar. No, tengo ese cuidado. Yo le digo a usted lo que Dios dice en su palabra. Amén. Y el apóstol Pedro escribió en uno de los textos y dijo que tenemos la palabra profética que es más segura, que no falla. Amén. Porque hay muchos hombres que han profetizado, que han dicho, Dios me dijo, y así te dice Dios, y a veces no es Dios, hermanos. Y esa es falsedad, esa es mentira. Hay que tener mucho cuidado con eso. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Dios proveerá. Dice en este pasaje que leímos, amados hermanos, que Dios le dice, o Elías usa a Dios y le dice Elías al rey Acab que no va a llover por cierto tiempo, que ustedes saben que fueron 3 años y medio aproximadamente que no llovió ni cayó rocío del cielo. Y él dijo, por mi palabra. O sea, Dios honra a los que le honran. Dios honró a Elías. Amén. Porque Elías era un siervo de Dios. Cuando leemos su trayectoria, cuando iban a quererlo apresar, le decían varón de Dios. Y decía él, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo. Y caía. Miren lo que hacía ese hombre, hermano. Era un gran hombre de Dios. Dios le dice, vete y escóndete en el arroyo de Querit. Dicen lo que Dios le dice. Entonces un hombre obediente. Es lo que quiere Dios, amados oyentes. Lo mismo con nosotros, que seamos obedientes. Amén. Le dijo, escóndete y bebe del arroyo. Yo voy a enviar a los cuervos para que te sustenten, para que te proveen de alimentos. Te van a dar de comer temprano y en la tarde. Te van a llevar, mire hermano, pan y carne. Fíjese bien. Y así fue. La Biblia registra que pasó un tiempo y porque no llovía el arroyo, pues natural, automáticamente se secó. Y eso es triste cuando se seca el arroyo, ¿verdad? Cuando ya no hay. Hay que tener cuidado con eso, porque ahí es donde vienen los problemas. Porque la gente empieza ahí a enojarse, los matrimonios empiezan a discutir, los padres con los hijos, porque no hay dinero. Pero no así con nosotros. Amén. Porque nosotros confiamos en Dios, hemos creído en Él, hermanos, y que Él nos proveerá de lo que verdaderamente necesitamos. Amén. Así que con nosotros no debe de ser así. Si ha pasado eso, de hoy cortamos eso. Y no más estar discutiendo que porque no hay dinero. No, hay que trabajar. Amén. Hay que ponernos de acuerdo, porque trabajando nosotros vamos a proveer para nuestra casa y también para poder ayudar a los hermanos en Cristo que de verdad necesitan. Amén.
Así que Dios nos va a bendecir trabajando, amados hermanos. Amén. Yo les acabo de decir, no vamos a hablar de que la prosperidad va a caer del cielo, no. Hombres y mujeres que estamos aquí debemos de trabajar y Dios promete bendecirnos. Amén. Así que usted no piense de esa manera, piense que usted va a trabajar y que Dios le va a proveer, le va a bendecir a manos llenas. Amén. Entonces sucedió que el arroyo se secó y ya no había agua para tomar, y entonces Dios le da una orden al profeta. Le dice: vete de aquí. Dicen bien, quiero que pongan atención. Vete de aquí a Sarepta de Sidón. Dicen bien, pues ya no tenía que beber. Pues los cuervos le podrían haber llevado más, ¿verdad? Comida, pero no tenía de beber. Entonces el profeta obedece a Dios y se va a la ciudad de Sarepta de Sidón. Y algo más le dijo el Señor. Si usted va leyendo ahí, usted se va a dar cuenta. Le dijo Dios estas palabras: ve allá, yo he ordenado a una viuda que te sustente, para que te sustente. Dice, hermano, Dios, ¿cómo es Dios? Analicemos eso. Cuando usted se detiene ahí y empieza a analizar, a estudiar, dice, wow, ¿cómo Dios le dice al profeta que vaya a Sarepta de Sidón y que él ha preparado una viuda, le ha ordenado para que lo sustente, para que le dé de comer, para que le dé de beber? Y la viuda ni siquiera se da cuenta de nada. Y ni tenía, o sea, algo como hoy día podemos decir algo absurdo, ¿verdad? Que no no funciona de esa manera, hermano. Pero como dice la palabra de Dios, ¿habrá algo imposible para Dios? No. Y fíjense cómo Dios trabaja. Elías sale de ahí y se va a Sarepta de Sidón. Y muy que cuando va entrando, va llegando a la puerta de la ciudad, porque las ciudades eran amuralladas, tenían un portón muy grande donde la gente transitaba, pero llegaba la hora que cerraban la puerta esa, ya a tales horas, y ya la gente ya no podía salir ni entrar. Pero muy que llegó a ese lugar, y hermanos, cuando llega Elías a la puerta, la viuda andaba juntando unos leños para hacer fuego, para cocinar una torta, porque esa viuda tenía un puñado de harina y tenía poquito aceite en una vasija. Entonces ella salió a esa hora para juntar los leños, pero muy que se encuentra con el profeta ahí al entrar la ciudad, a la puerta. Y entonces Elías se dirige con la mujer. Por eso quiero que pongan atención. Le dice, mujer, vamos a hacerlo como allá en la aldea. Mujer, por favor, regáleme un vasito de agua. Le dijo la mujer, ay, Señor. Bueno, perdón, le dijo, sí, Señor, ¿cómo no? Pues agua no se le niega a nadie, ¿verdad? Pero acuérdense que estamos en sequía. No hay alimento, no hay nada. Y entonces la mujer va a traerle el agua. Las que son de aldea, pues dicen, voy a entrar a la casa y voy a agarrar agua de la tinaja. Yo no sé cómo le digan. En México le decían los tinajas. Y le echo agua en un vaso y se la traigo al varón. Pero cuando ella da la vuelta para ir a traer el vaso de agua, disculpe, señora, ¿me puede también traer, por favor, una torta hecha en las brasas? Ahí dijo la mujer, Señor, discúlpeme, un puñito de harina tengo en una tinaja y un poquito de aceite en una vasija. Y precisamente eso andaba haciendo, recogiendo 2 leños
para cocinar esa torta y comérmela mi hijo y yo, y esperar solo la muerte, porque usted se ha de dar cuenta lo que estamos viviendo en este tiempo, hermano. Por eso digo, usted observe, analice. La mujer le dice, nos vamos ya a esperar solamente la muerte. Pero dice que el profeta le dice algo. Le dijo, mujer, así dice Jehová, si tú me das primero a mí, no te va a menguar la harina en la tinaja, ni el aceite va a cesar en la vasija, si tú me dieras primero a mí. Hermano, y ahí vamos a ver si la mujer cree. Para el que cree, todo le es posible. Yo creo que la mujer creyó. Fue y lo hizo así como le dijo el profeta. Ahora me detengo un poquito ahí. Analice usted el mandamiento grande de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento, amar a Dios, ¿verdad? Jesucristo dijo en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, hermano, aquí se cumple. Primero, Dios. Iglesia Filadelfia, primero es Dios. Si usted pone a Dios en primero en su vida, si usted toma en cuenta a Dios en sus decisiones, si usted consulta con Dios para cualquier asunto, fíjese bien lo que sucede. La mujer, hermano, fue y hizo tal y como el profeta le había dicho. Es que Elías representaba a Dios. Y Elías le dijo, si me das primero a mí. Si nosotros primero ponemos a Dios en nuestras vidas, hermanos, no nos va a faltar nada. ¿Qué dice la palabra de Dios? No he visto justo desamparado, ni su descendencia nunca que mendigue pan. Pero antes dice, joven fui y he envejecido y no he visto. O sea que Dios está con los justos. ¿Y quiénes son los justos? El apóstol Pablo lo aclara. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por ello? Le dije a mi hijo, cuando se fue a estudiar a Miami, él estudió aviación, yo creo Jairo lo conoce, Ezequiel, y él buscó una iglesia donde congregarse allá en Miami. Y me dijo, me habló por teléfono, me dijo, papá, ya encontré una iglesia donde me voy a congregar. Y yo fui a la iglesia, yo viajé de aquí a Florida y ya me llevó para presentarme con sus pastores allá en Miami. Y pues hay que ser sinceros. Yo creo que todos amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Y me dijo, ya cuando me llevó para presentarme con sus pastores, yo pensé que los pastores, ahora sí que voy a ser como aquel hombre cuando el sirio que fue para que lo sanara Eliseo. Dijo, yo pensé que iba a salir el profeta y que me iba a poner una mano aquí y la otra le iba a alzar al cielo y iba a orar por mí a Jehová Dios. Y no, le mandó nomás a alguien que le dijera unas palabras. Así yo también pensé como él en esa ocasión, que el pastor, la pastora iban a decir Dios bendiga al papá de Cheque, porque ya se había presentado con ellos, ya le había dicho que sus papás eran pastores, ya le había dicho que su papá iba a estar esa noche ahí. Y nada, hermano.
Pero bueno, eso no era motivo para que yo dijera que, ¿verdad? Pero lo que sí ya no me pareció, y me van a perdonar porque a veces tenemos conceptos diferentes. Donde no estuve de acuerdo era que cuando estábamos a pleno culto, a medio del culto, apagaron las luces y solo un lacererío azul que le pegaba solamente a la hermana predicadora. Y eso a mí no me pareció bien, porque es como profanar el templo, los santuarios. Y yo le dije, mi hijo, porque él me había dicho, yo pues estoy aquí, pero no creas que es como allá, acá todas las iglesias son diferentes. Bueno, mi hijo, pero pues como quiera, usted ya conoce, usted sabe qué es lo que va a hacer. Y ya, ya cuando yo salí de ahí, me iba a regresar, le digo, mire mi hijo, perdone, pero le voy a decir algo. Usted vaya ahí si se siente bien, pero siempre acuérdese lo que yo le he enseñado. Sí, pa, sí. Pero porque le digo, yo como que no veo muy correcto, mi hijo, en esta iglesia. Pero bueno, tú ve y alaba al Señor. Pero el otro día me llama y me dijo, pa, ya no estoy yendo allá, dice. Ya encontró otra iglesia, dice. Son puros hermanos de Guatemala y hacen los cultos igual que nosotros allá. Y ahí sí me siento bien. Bueno, mi hijo, pues ahí mero. A lo que voy a llegar, que le dije, mira, mi hijo, te voy a dar un consejo, mi hijo. A ver, dígame, papá. Invita de vez en cuando a los pastores. Invítales una cena, llévalos a cenar a un restaurante. Y dile, pastores, los quiero invitar a cenar. ¿No sabe qué, mi hijo? Porque yo soy pastor. Y a mí me han invitado hermanos con todo su corazón. Y yo oro, les digo, Señor, bendice estos alimentos y bendice a mis hermanos que sienten en su corazón compartir conmigo. Mío, y esa es una bendición, que alguien ore por ti. Dijo, sí, pa. ¿Qué quiero decir con esto? Proverbios capítulo 3, verso 9. Escuchen lo que dice, porque estamos hablando que Dios va a proveer de lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Miren lo que dice Proverbios. Dice así, Proverbios 3, 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Pero dice, honra a Jehová con tus bienes. Hermano, cuando nosotros hacemos estas cosas, Dios, hermano, es fiel. Dios es fiel. Dios nos va a proveer de lo que nosotros necesitamos. Y se lo digo por experiencia. En el año 99 nos fuimos a México con mi esposa. Hermanos, era nuevo todavía en ese tiempo en el evangelio. Y llevábamos en mente construir un templo para la gloria de Dios en mi rancho. Y hermanos, todo lo que llevábamos, una camioneta, todo lo invertimos en el templo. ¿Qué queríamos del templo? Que se salvaran las almas. Porque ¿a poco iba a ir yo a México en una aldea, en un ranchito donde yo nací, para yo obtener beneficios económicos ahí? No. Gastamos todo nuestro dinero. Y cuando nos venimos no teníamos nada. Fue mi madrecita de aquí de los Estados Unidos allá y nos llevó una ofrenda y eso nos fue de mucha bendición, y regresamos en el año 2000 para los Estados Unidos. Sin casa donde vivir, sin carro y sin trabajo. Me metí al templo antes de venir y le pedí a Dios. Yo no sé si ya he testificado estas cosas aquí. 3 cosas. Cuando llegamos aquí, el Señor me concedió las 3 cosas, porque Dios es fiel. Me dio un buen trabajo, me dio un carro. Cuando digo me dio, no crean que estoy diciendo, el Señor vino y me dijo, aquí está el carro, aquí está donde vivas, aquí te voy a dar este trabajo. No, pues yo me moví con mi esposa a andar buscando trabajo, hermanos. Así trabaja Dios. No os engañéis. Algunas personas quieren que todo les caiga del cielo. ¿Creen de esa manera? No. Nos movimos, anduvimos buscando trabajo, hermano, y que nos agarran a los dos juntos a trabajar.
Y al mes me pusieron de supervisor, jefe, 22 años. En el 22 me salí, entré el 2000 y el 22 me salí del trabajo. ¿Y saben por qué me salí? Porque Dios me sacó. Aquí está el hermano Santiago de testigo. Ellos me decían: pastor, sálgase ya del trabajo, ya la obra ya se sostiene, usted necesita darle más atención a la obra. No, es que yo desde que cuando me entregué a Dios y cuando empecé a pastorear, que me ungieron como pastor, yo le dije: Señor, sí te voy a servir, pero quiero que me permitas trabajar a mí. Yo no quiero andar dependiendo de los hermanos. Y yo, porque si no así, Señor, yo quiero tapar bocas que digan: no, pues lo están manteniendo los hermanos. Hermano, y 22 años. Y ahí estoy, ganaba muy buen dinero, me pagaban ya muy bien, pues era supervisor y agarraba bonos cada 3 meses. No, yo estaba ahí encantado, hermano. Y yo no pensaba salirme, hermanos. Pero Dios, dicen cómo es Dios. Dios me sacó a la fuerza. Sí, porque me tuve que dar un balazo aquí para morirme. Y fue de la manera que me dijo la doctora que me operó en mi primera operación. Tengo 3 operaciones ya. Dijo: ¿a qué te dedicas? Le digo: me dijo: ¿a qué te dedicas después de esto? Yo soy pastor de una iglesia por tantos años. ¿Eres pastor? ¿Y estás en ese trabajo? Mira, salte de ese trabajo. Hermano, la doctora, yo ni sé si sea cristiana, ni me dijo que me saliera de ese trabajo. Pero yo digo: no, bueno, pues ¿quién es esta doctora? Hermano, y volví al trabajo después de la operación. Tardé como 1 mes y medio. Dios empezó duro. Dijo: no, le dije yo: no, Señor, me voy de aquí. Me despedí de mi jefa y todo, hermanos, y me salí del trabajo. Pero mire, yo le digo, esa mentalidad yo siempre tuve, de que Dios, hermanos, me iba a proveer, y Dios siempre proveyó todo lo necesario. Cuando regresamos de México, Dios nos empezó a bendecir. ¿Qué les quiero decir con esto? Si nosotros somos fieles, somos obedientes, hermano, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Dios nos va a bendecir. Ustedes se acuerdan de la historia de Abraham, cuando Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, quiero que me des a tu hijo, a tu único, a Isaac. Y era el único hijo de él que Dios le había prometido que iba a bendecirlo por medio de Isaac, que iba a hacer naciones. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando Dios le dice: quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único, a Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo, como quien dice: amén, Señor, así sea. Y Abraham preparó todo, se lleva a su hijo, porque Dios le iba a mostrar el monte, que era el monte Moriah. Y cuando ya llegaron al monte con sus siervos y todo, les dijo: quédense aquí en lo que yo voy arriba, y allá yo voy a adorar con el muchacho y vamos a regresar. Cuando van en el camino y llegan al lugar, el muchacho lleva la leña, Abraham lleva el fuego y lo demás. Y le dice el muchacho, Isaac, le dice a su padre: papá, bueno, traemos la leña, traemos el fuego y todo, y el cordero para hacer el sacrificio. Le dijo Abraham a su hijo: no te preocupes, mi hijo, Dios proveerá, o Dios se proveerá de cordero, no te preocupes. Pero él ya llevaba en la mente que iba a matar a su hijo ahí para Dios. Mire lo que era capaz ese hombre. Pero lo que pasa es que ese hombre conocía a Dios. Amén. Él conocía a Dios. Él sabía que Dios podía hacer cosas terribles que ni siquiera han llegado a nuestra imaginación. Que él podría degollar al muchacho y Dios se lo podría volver otra vuelta sanito y bien. Que Dios era capaz de eso. ¿Y saben qué nos hace falta a veces, hermanos? Verdaderamente conocer a nuestro Dios.
Si de veras nosotros conocemos a nuestro Dios, hermano, por eso es que a veces nos quejamos tanto. Y por eso a veces hacemos las cosas difíciles, hermanos. No, es que no está fácil. Tanta gente oigo quejarse. No, pastor, es que no es fácil, es duro servir a Dios, las tentaciones y que esto y que lo otro. Fíjese, hermano, pero cuando uno conoce a Dios, sabe quién es Dios. Hermano, haiga o no haiga, mire, se dice que una viejita no tenía tenía hambre y no tenía que comer, y se puso a orar: Señor, que tú prometiste que tú ibas a proveer a tus siervos, que no nos dejarías, que si las aves del cielo comían y que ni siquiera trabajaban y levantaban cosecha y no las dejan morir de hambre, cuanto más a uno de nosotros. Y mira, Señor, cómo estoy. Y un maleante de esos que les gusta burlarse de los hermanos, según él le hizo una maldad. Cuando miró a la viejita que estaba ahí, pide, y fue y le compró un platillo de los mejores y se lo puso ahí. Y pues la viejita era de las viejitas de oración. Ya cuando la viejita abrió los ojos y mira el plato ahí bien servido, ¡ah, Padre mío! Gracias, mi Padre Santo, que escuchaste mi clamor. Mira, ya me proviste de lo que yo te pedía, Señor. Y bien contenta la viejita empezó a comer. Y sale el maleante allá según del escondite. Tonta, yo te lo traje. Se está diciendo que Dios. Dice, pero tú no sabes porque tú no conoces a mi Dios. Mi Dios puede usar al mismo Satanás para traerle de comer a sus hijos. Y Dios te usó a ti para que me traigas. Dale un aplauso al Señor. Entonces Dios, hermanos, de esa manera ora Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando ya Abraham iba a degollar al muchacho, el ángel de Jehová le habló del cielo y dijo: Abraham, no le hagas nada al muchacho. Ahora he visto que eres un hombre de fe, que me obedeces, que me amas, que me respetas. Por lo tanto, así haré contigo también, hermano. Y dice que de repente un carnero atorado de los cuernos en un zarzal. ¿Cómo fue que ese carnero apareció ahí? Dios. La palabra de Dios dice que Elías Tisbita se va a Sarepta de Sidón. Díganme ustedes, ¿cómo la viuda sabía que a esa hora tenía que salir a traer 2 leños? Nomás pongámonos a pensar. ¿Quién le dijo a la viuda esa: sal ahorita, esta hora, y ve a traer 2 leños para que de una vez te hagas la última torta? No. De repente le vino en el pensamiento: ahorita voy a ir a traer leña. Como a veces nosotros, ¿verdad? Cualquier cosa así. Ahorita voy a hacer esto. Fíjese bien, hermano. Y en ese mismo momento, a esa misma hora, se junta con el profeta. Y el profeta le dijo: si me das primero a mí, así dice Jehová. Y la mujer le cree. Va y le hace la torta. La palabra de Dios dice que en todo ese tiempo de sequía, que si hacemos cuentas eran 3 años y medio, no sabemos cuánto había transcurrido ya, pero era un buen tiempo, que Dios, hermano, proveyó para el profeta y para la viuda y para su hijo en todo ese tiempo. Dice: ¿cómo es Dios de maravilloso? Entonces, ¿ustedes creen, hermanos, que Dios hoy día no puede hacer lo mismo con nosotros? Dios puede usar a quien quiera. Dios usó a una burra para hablarle a Balaam y siguió siendo burra, ¿verdad? Entonces Dios puede usar a quien quiera o los medios que Él quiera para proveer lo que nosotros necesitamos. Así es, mis amados hermanos. Nosotros empezamos el templo Betel. Yo lo he testificado. 6 meses casi orando, ayunando, pidiendo a Dios que nos concediera un préstamo del banco con intereses para nosotros construir el templo. ¿Por qué? Dios ya nos había concedido el terreno. Alguien nos había donado casi todo el terreno.
en ese lugar. Pero nos faltaba lo principal, el templo. Que con que tuviéramos el terreno y no teníamos el dinero para construir el templo. Entonces, ¿qué hicimos? Pidiéndole a Dios que nos concediera obtener un préstamo del banco. Y estuvimos insistiendo, hermanos. Y el banco no nos quiso dar el préstamo al final de cuentas. Y dijimos, wow, tanto tiempo esperando, y ellos pidiéndonos información, y hasta fueron a ver dónde estábamos instalados y todo, y nada. En ese momentito que tuvimos la reunión, hermanos, pues no se ha hecho nada, ni modo, ya no queda de nosotros. Me acuerdo que mi esposa dijo, oigan, hermanos, ¿y por qué no ayunamos? Hacemos una cadena de ayuno y oración para ver si Dios obra. Y todos estuvimos de acuerdo, amén, hermano. Bueno, tú vas a ayunar y vas a orar tanto tiempo, y tú vas a ayunar así. Entonces hicimos la cadena, 7 días, una semana entera. Nos presentamos otra vez a la reunión, ¿y qué? ¿Ya hay algo, pastor? Estábamos en cero, en lo mismo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Una hermana dijo, un sobrino mío se sacó la lotería, vaya con él a ver si nos presta con intereses, le firmamos y todo, pastor. Bueno, voy a ir primero con un amigo mío, y si no, ahora sí vamos a ir con su sobrino. Pero ya habíamos ayunado y orado y nada, hermanos. Bueno, pero ahí viene lo bueno. Nos fuimos con mi esposa y nos invitan a cenar, nos sientan a la mesa y nos preguntan, ¿y cuándo empiezan el templo? ¿Qué dijeron? La verdad, no hemos podido conseguir el dinero. Tenemos tanto tiempo y ayunamos y oramos y nada. El hombre empieza a llorar. Víctor, Dios nos puso en nuestro corazón, mi esposa y a mí, vamos a donar $100,000 para que empiecen la construcción del templo. Hermano, perdón, no le oí muy bien. ¿Qué me dijo? Que vamos a donar nosotros $100,000 para el templo. Oiga, varón, ¿no sería que primero hable con su esposa? Mire, yo todavía, hermano, híjole, estaba como aquellos que estaban orando por Pedro. Señor, saca a Pedro de la cárcel, sácalo, Padre. Y cuando lo sacó, y luego les fueron a decir la muchacha, es Pedro. No te crees. Pues estaban orando, pues, y no creían. Así me pasó a mí, hermano. Y ya dijo, no, Víctor, pues sí, ya hablamos con mi esposa, vengan mañana para transferir el dinero. Y todavía para, hermano, completar, el contratista que nos iba a ayudar a construir, dijo, Víctor, yo voy a dar el tanto %, voy a donar para el templo. El Señor a mí me libró de un accidente, caí de un edificio y caí ensartado en unas varillas. Y yo le prometí a Dios que si me daba la vida, le iba a servir y iba yo también a trabajar en su obra de la manera que yo pudiera apoyar. Y yo te voy a dar eso. Y nos lanzamos a construir el templo. Ahí está. Después entendí, dije, Padre Santo, pues Dios no quería que nos endeudáramos. Por eso nunca nos concedió que tuviéramos el préstamo, porque Dios nos iba a proveer, hermanos, de otra manera. Y mire, no conseguimos dinero, o perdón, con el banco no conseguimos. Empezamos así a construir el templo y Dios obró, proveyó y terminamos el templo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Dios provee. ¿Qué dice con eso? Dios proveerá. Solamente séale fiel a Dios. Séale fiel a Dios, amado hermano, amado oyente, y Dios se va a encargar. Eso le he inculcado a mis hijos. Y les di un texto donde dice, no he visto justo desamparado ni su simiente nunca que mendigue pan. Ahí están los hermanos. Mi hijo, el que le había mandado a Miami, regresó porque lo que fue a traerse una muchacha para casarse. Y se casó. Y ahí está. Y mira, hermano, yo cuando veo, digo, Padre, dice, Dios proveyó. Le proveyó la muchacha que necesitaba. Y hermanos,
Dios ha bendecido a mis hijos con un buen trabajo. Y mi hijo Ezequiel tiene su casa y todo. Y yo digo, Señor, gracias, porque se cumple tu palabra donde dice, ni su simiente nunca que mendigue pan. Hermano, y yo lo testifico para la gloria de Dios. Pónganse de